un rato después de su lanzamiento original, pero ya por fin se encuentra disponible Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 en Nintendo Switch. Te cuento sobre el juego y si vale la pena esta versión en este video. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants, pero antes no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Todo eso me ayuda mucho, además de que hay videos nuevos cada semana. Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 es un remake, creo que es justo decirle, de dos juegos que salieron en 1999 y en el 2000. Puedes tomar control de tu patinador favorito como Tony Hawk, claro, pero también incluye a muchos otros profesionales como Bob Burnquist y Steve Caballero y nuevas adiciones como Alicia Manto y Leo Baker. O si lo prefieres, crear tu propio personaje. Hay muchas opciones para personalizar a tu personaje, su apariencia, su ropa, tatuajes y casi todos los aspectos de la patineta que usas. Mientras vayas jugando y consiguiendo dinero, podrás ir comprando más cosas en la tienda del juego. De nuevo, es con dinero del juego, no dinero real, así que solo tienes que jugar para ir desbloqueando todo. Mientras que incluye dos campañas, todos los sistemas se comparten. El nivel de tu patinador, tu dinero, lo que vas desbloqueando y eso. Así que no es como que escoges el 1, entras a ese a jugar y si quieres algo del 2 te tienes que salir. Puedes jugar la que quieras cuando quieras. Las campañas consisten en ir desbloqueando niveles cumpliendo objetivos de los anteriores. Empezarás en el primero y si consigues cierta cantidad de objetivos, el segundo se desbloqueará y así sucesivamente. Solo que mientras más avances se te irán pidiendo más y más requisitos. Hay objetivos que son iguales en todos, como alcanzar 3 puntajes específicos, aunque van variando de nivel a nivel, encontrar las letras que forman la palabra skate, pero hay otros que dependen del nivel. En algunos te pedirán, por ejemplo, realizar cierto truco en cierta parte del nivel, que normalmente requiere un poquito de habilidad y planeación, romper objetos como cajas o campanas, o encontrar objetos, así como las letras, pero que van cambiando. En una escuela son libros de texto, en un hangar son insignias de piloto, cosas así. Tienes 2 minutos en cada nivel, así que normalmente tendrás que repetirlos varias veces. Conseguir todo la primera está complicado a menos de que ya sepas la ubicación de las cosas, el layout del nivel y que seas un pro del juego para alcanzar esos puntajes. Pero no hay ninguna penalización o bonificación por lograrlo todo de una, así que no te preocupes. Cada 3 niveles, más o menos, habrá una competencia donde el objetivo cambia a lograr tu mejor puntaje en 3 rondas. Esto lo haces realizando combos y trucos para que al final alcances una medalla y puedas seguir avanzando. Aparte de las dos campañas, se incluye un tercer modo de juego donde puedes jugar libremente en cualquiera de los niveles por si solo quieres patinar un rato sin preocuparte por cumplir objetivos. Realmente no hay una historia como tal, solo es ir avanzando por los niveles, así que obviamente lo más importante del juego es el gameplay de patinaje. La verdad, agarrarle la onda sí requiere práctica, es un juego muy arcade, no es como que tengas que hacer grandes maniobras con el control para lograr trucos, pero sí tienes que fijarte en cosas como en la orientación de tu patineta, en apretar y soltar botones cuando sea necesario, balancearte sobre rieles, tiene su chiste, no es solo apretar un botón y ya. Si jugaste los juegos originales, esta versión incluye movimientos de juegos más recientes para que se sienta más actual y variado, pero si por alguna razón quieres volver a cómo se jugaba antes, el juego sí te deja elegir eso. Es importante hacer los tutoriales que te explican todo paso a paso y luego practicar para poder cumplir todos los objetivos de los niveles. Algunas de las puntuaciones que piden sí son para jugadores que ya sean maestros de los controles, o por lo menos de lograr combos. También se incluyen modificadores que evitan que te caigas o que pierdas el balance y puedas hacer todos los trucos que quieras sin preocuparte. El juego los describe como rueditas entrenadores y la verdad sí son eso. Al principio me estaba costando mucho hacer trucos básicos sin caerme, así que activé el modificador que lo evita, entré para probar cómo funcionaba y que soy malísimo, y siento que me ayudó a ver realmente cómo es que se tienen que hacer los trucos, cómo tienes que aterrizar, qué orientación debe tener tu patineta al hacerlo y todo eso. Cuando haces mal un truco solo te caes y el juego no te dice qué te faltó, así que le encontré esa utilidad. Cuando eventualmente lo desactivé, porque sí lo desactivé, ya me caía muchísimo menos. Si tienes problemas con los controles, prueba a activar algunos de estos modificadores y entre ellos y la práctica estoy seguro que eventualmente podrás jugar sin problemas. Además de las campañas, se incluye un modo para crear y compartir tu propia pista y multijugador en línea y local. Para crear pistas tienes muchísimas opciones tanto para objetos para patinar como decoraciones y todo eso por si te quieres poner creativo, pero si eso no es lo tuyo, hay bastantes pistas de otros jugadores que puedes probar, así como algunas incluidas por el desarrollador. Noté que había pistas publicadas en 2020 cuando se lanzó el juego en las otras plataformas, así que parece que no importa en dónde estés jugando, tienes acceso a las pistas de los demás. El multijugador consiste de varios modos. Uno, por ejemplo, es de marcar con graffiti, otro de lograr combos para tener la mejor puntuación,
Está variadito, aunque al final la mayoría depende de las puntuaciones. Cómo llegar ahí o cuándo evaluar es lo que va cambiando. Obviamente aquí vas a necesitar tener un manejo bastante decente de los controles porque en mi experiencia los demás logran combos absurdos en segundos, así que para competir pues sí necesitas ya tener cierta habilidad. Se incluye tanto multijugador en línea, que en mi experiencia funcionó bastante bien, sin lag ni nada, y local, tanto en pantalla dividida como con red local inalámbrica. No pude probar el local porque no tengo con quién jugar, pero si online funciona bien, no veo por qué en local la experiencia sea diferente, salvo el de pantalla dividida. Antes de pasar a lo específico de la versión de Switch, no puedo dejar de mencionar el increíble soundtrack. Es pura música de bandas que estaban en el juego original y algunas adiciones, tanto de esos años como más recientes, para compensar que supongo no pudieron conseguir la licencia de todas las originales. Es como una ventana súper nostálgica a esa época, pero también, como fue el caso y parte del impacto de los juegos originales, te ayuda a descubrir nuevas bandas y canciones. Me encantaría ponerlas en el video, pero ya saben que me ataca el hada del copyright. ¿Vale la pena jugar esta versión de Switch? Aunque como suele pasar con las versiones de Switch, al ser una consola híbrida, se tuvieron que hacer compromisos con los gráficos, y eso, la experiencia está bastante bien. Puedo decir que hicieron un gran trabajo con este port. Corre a 30 cuadros, a diferencia de otras plataformas donde corre a 60, pero esos 30 son súper estables, sin caídas ni nada. Los gráficos son buenos, nada extraordinario, de repente hay algo de pop-in, especialmente en modo portátil, y algunas texturas se toman un par de segundos en cargar, pero como dije, es parte de los compromisos. Prefiero que corra a 30 cuadros estables, tanto en portátil como en el dock, a que hubieran mejorado los gráficos más que nada por la naturaleza del juego. Así la experiencia base, que es patinar, hacer trucos y eso, se siente bien. Que se cayera el framerate a medio truco hubiera causado muy malos ratos y hubiera sido la diferencia de que este port fuera bueno o no. Afortunadamente le dieron prioridad a lo que considero importante y es por esto que puedo recomendarlo sin problemas. Si te interesa el juego en Switch, esta versión viene con muchísima calidad y fuera de esos compromisos que mencioné, el contenido casi intacto. Y hablando del juego en general, mientras que los niveles que incluyen no son tantísimos, el modo de crear y jugar pistas de otros jugadores, el multijugador, desafíos y todo el contenido desbloqueable, incluyendo personajes, le da bastante rejugabilidad. Solo la cámara de repente se pone en tu contra en lugares muy cerrados, pero la mayoría del tiempo está bien. Si quieres revivir tus sueños 2000eros de skate o solo un muy buen juego arcade de eso, este es el indicado. ¿Tú qué piensas de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.